Hola a todos, me llamo César Brod, soy el director de desarrollo de comunidades en la América Latina, Caribe, los países de la península ibérica y otros países de lengua española y portuguesa. Como les había prometido, nosotros vamos a grabar una serie de ponencias y workshops que deberíamos hacer en eventos que se darían en los próximos días y meses, pero claro, por supuesto, todos fueron cancelados o adiados por la cuestión del coronavirus. Entonces, en primer lugar, agradezco mucho a mi amigo y parcero de trabajo, Hernán, por me ayudar en esa traducción al español, que claro, por supuesto voy a seguirla, pero yo siempre me recuerdo de alguna cosa, entonces va a haber por supuesto algún improviso y ya les pido, como siempre, perdón por mi español inventado. La ponencia de hoy se llama No hay atajos para el mundo mágico de la tecnología. Nuevamente, gracias a Hernán por su contribución para esa ponencia. Nosotros estamos acostumbrados a dividir el conocimiento mundial en dos niveles, exactos y humanos. En un lado tenemos matemáticas, física, química. Por otro, sociología, historia, filosofía. Aunque fue a partir de las preguntas filosóficas que surgieron las ciencias exactas y las matemáticas, especialmente la estadística nos ha ayudado a comprender mejor la historia y nuestro mundo. Pero creo que la línea que ya es una línea final entre estas ciencias, esta línea acaba por desaparecer, incluso por la cuestión de la utilización de las computadoras. Desde muy temprana edad me enamoré del mundo de la informática, de la electrónica, de la transmisión y recepción de radio al audio, y luego de la lógica de las cajas registradoras electrónicas que inicialmente me llevaron al mundo de la programación. Realmente yo pienso que la informática pertenece a un mundo mágico. Algunos dicen que todo lo relacionado con la tecnología de la información y de la comunicación es ciencia oculta. Así que ilustraré el comienzo de nuestra conversación con la línea de vida de un personaje que creo todos ustedes conocen o al menos han oído hablar de él. Harry Potter es su nombre. Antes de seguir adelante, algunas preguntas que les pido que contesten aquí en los comments de YouTube. ¿Quién aquí de entre ustedes tiene más de 50 años? ¿Quién tiene entre 40 y 49 años de edad? Entre 30 y 39 años. Entre 20 y 29 años. ¿Hay menores de 20 años? ¿Menos de 15 años? Bueno, además de responder aquí en la caja de comentarios de YouTube, también voy a poner un link para un foro en la web para que yo pueda interactuar un poco más con ustedes. Muy bien, esa fue una idea que me ocurrió ahora. Harry Potter, entonces, de los 0 a los 10 años de edad, ha nacido en 31 de julio de 1980. Se cambió en un huérfano en 31 de octubre de 1981. Muy temprano. En 1985 se ha matriculado en la escuela Muggle, aunque sea un brujo. En 1 de septiembre de 1991 finalmente se va a Hogwarts. Me gusta hacer la análisis con el mundo de la tecnología, que ese fue el primer momento que Harry Potter empezó a hacer mob programming con Hermione y Ron. En los 13 años de edad, Harry Potter entonces participa del torneo de los Tres Magos. Y aún esa traducción en español conté con la ayuda de Hernán,
pero a Hernán no conoce tanto la mística, la mitología de Harry Potter. Entonces, si ustedes conocen más y pueden ayudar con la traducción, por favor, también hagan sus comentarios. Bueno, cerca de ese torneo, Albus Dumbledore le dice, gloria eterna. Eso es lo que le espera al estudiante que gana el torneo de 3 magos. Pero para eso tendrá que sobrevivir en 3 tareas extremadamente peligrosas. Entre los 14 y 15 años, en 9 de noviembre de 1995, Harry Potter entonces hace a hacer parte del ejército de Dumbledore. Mi analogía con eso es que Harry Potter entonces tiene su primer proyecto colaborativo en GitHub. En 20 de junio de 1996, Harry Potter ingresa en la Ordinary Wizarding Level, la OL, la corujita. Eso es el equivalente a tener su primera certificación Linux Essentials. Un poquito de agua para hidratarme. En 7 de septiembre de 1996, toma sus lecciones con Dumbledore, lo que significa como un primer encuentro para nosotros de la comunidad con John Mad Dog Hall, hoy el presidente del consejo de LPI. Entre los 26 y los 28 años, en 2007 se torna el jefe del departamento Auror. Entonces, llevó todo un tiempo en su carrera hasta que se tornase jefe de departamento. En 2020, el jefe de departamento de policía mágica. Es decir que, incluso teniendo en cuenta la vida traumática del pequeño huérfano Harry Potter, que tuvo que vivir durante mucho tiempo con un pedazo del alma de aquel cuyo nombre no se puede decir, tal vez el presidente de Estados Unidos o de Brasil, todavía tuvo una carrera meteórica y llegó a su primer posición de liderazgo a los 26 años de edad, en la que permaneció hasta los 39 años. Aquí me gusta hablar un poco de mi propia vida profesional también, porque creo que nosotros nos relacionamos más con las historias si podemos agregar un poco de nuestra historia junto con las cosas que estamos contando. Aunque yo tuve la oportunidad de convertirme en un hombre de negocios cuando tenía 37 años, y desde entonces no solo hubo buenos momentos, y llegar a mi cargo como un ejecutivo de LPI con 52 años de edad, hace 4 años, poquito más de 4 años hoy, también considero que mi carrera es un ejercicio de logros. Me gustaría preguntar a ustedes si alguno de ustedes ven algún paralelo entre las carreras tuyas y la carrera de Harry Potter. Todo se sucede muy rápido en el mundo de la tecnología y no hay tiempo para prepararse. En serio mismo, si nosotros realmente estamos atentos a lo que se pasa en el mundo de la tecnología, y a mí, además de todo, me gusta mucho la ficción científica, y incluso ayer yo asistía a un video donde se hablaba de 11 veces que Star Trek he previsto el futuro. Voy a dejar también el enlace para ese video acá. Pero ese es un artículo que se quedó muy famoso. El año es 1999, donde David Gerrold, también, todo eso voy a dejar el enlace aquí al final en la descripción del video. Pero ese se cambió en un artículo prácticamente muy famoso porque David realmente prevía lo que hoy tenemos en nuestros bolsillos, nuestro teléfono inteligente. Y describe con una capacidad de visualización increíble. Entonces, sí, las cosas acontecen rápidamente, pero nosotros que estamos en este mercado debemos tener la atención a todo lo que se pasa para que el futuro no los sorprenda, al menos no nos sorprenda tanto así. Y eso es importante para que mantengamos nuestra posición e incluso subimos un steps a más en el mercado de trabajo.
Hay, justamente por la cuestión de la informática ser un asunto muy caliente hoy, claro que van a aparecer muchos cursos que te van a prometer todo. Y mira, aquí es un ejemplo que encontré en portugués, pero lo sé que van a encontrar ejemplos similares también en español. Cursos que te fornecen te dicen que van a aprender informática, en la verdad te enseñan lo que es muy básico, o entonces te van a ofrecer un curso, por ejemplo, de cientista de datos en un final de semana. Ahora, bueno, vamos a ver cómo en serio, con un caso real, cómo las personas de fato estudian para obtener un trabajo en la área de informática. Ese enlace que tienen ahí es de un chico llamado John Washington, que escribió cómo al final estudió para prepararse para obtener un trabajo en Google. Al final logró tener el trabajo en Amazon. Él le gustó mucho. Y el importante aquí es que él estudió cerca de 8 a 12 horas al día por cerca de 8 meses. Y en función de ese estudio todo, escribió ese artículo y logró tener su empleo. Entonces vamos a pensar en alguna cosa. Si John tenía 10 horas por día, fue capaz de estudiar 8 meses para obtener su empleo en Amazon. Si yo tengo 5 horas por día y sigo las mismas reglas, voy a llevar 18 meses. Entonces, si estudio X horas por día, ¿cuántos meses voy a llevar? Para ayudarnos con eso, compartí una pantalla, broadtech.com studator_es, que te va a facilitar ese cálculo. Te pido que mires y también si tienes alguna sugerencia, que escriba aquí. Una cosa yo te digo, debes aprender sobre las tecnologías libres. ¿Por qué el software libre? Es importante recordar que no estás solo. Me gusta mucho una cosa que decía San Bernard de Chartres, que a él gustaba de decir que se imaginaba como a un enano sentado sobre los hombros de un gigante. Con eso, valoró el conocimiento de aquellos que antes de él habían interpretado las profecías de Daniel y explicó cómo desde su posición todavía logró arrojar nueva luz sobre ellas. Isaac Newton, años después, se apropió de eso y dijo que solo puede inventar el cálculo gracias a Pitágoras, Euclides y varios otros matemáticos que vinieron antes que él. Hay también la cuestión de la seguridad para trabajar con la ley de Linux, para trabajar con software libre. La ley de Linux, que fue descrita por Eric Raymond en su libro De Catedral en el Bazar, La Catedral y el Bazar, decía que con suficientes ojos todos los problemas permanecerán en la superficie. O con suficientes ojos todos los problemas permanecerán a vista. El libro del Catedral y el Bazar es conocido por los desarrolladores veteranos del open source y pienso que más adelante podemos incluso hablar intentar hablar con Eric, hacerle una entrevista para que hable de eso, especialmente en ese momento de home office y todo más. ¿Les gusta la idea? Escribe abajo. El software libre también le permite el fácil acceso a él. Solo lo descarga, no hay nada oscuro entre las líneas de las licencias. Además que es importante que tú las entiendas, especialmente si estás trabajando en un ambiente corporativo. Y para eso, incluso el EPI está muy temprano de lanzar la certificación BOSS, Business of Open Source, que va a hablar específicamente de asuntos como ese. El software libre también te permite la fácil adaptación
Con acceso al código puede adaptar el software de acuerdo con tus necesidades exactas con menor costo y más rápido. Aquí pongo solamente un ejemplo que voy a poner también en la descripción del video. El proyecto PhotoGimp de un brasileño llamado Jonathan, que tiene el sitio DioLinux, donde hace toda una divulgación de Linux. Pero claro, un otro ejemplo muy claro es el paquete LibreOffice, que está traducido a muchas lenguas, incluso a Klingon, gracias a las contribuciones de la comunidad, justamente porque el código es abierto. También hay la cuestión de la adherencia a los estándares. Software libre no depende de elementos propietarios. Entonces, los estándares emergen de aquellas cosas que realmente son mejores para la comunidad. Les recomiendo, si les interesa la historia de los estándares, a leer los RFCs, Request for Comments, que te van a contar de toda la historia en verdad de la Internet y cómo los estándares emergieron a partir de la necesidad de tener la comunicación de todas las computadoras en todo el mundo. Ahí está el enlace, pero también lo van a tener en la descripción del video. Y al final, el mundo todo usa tecnologías libres y abiertas. Desde los electrodomésticos que están en tu cocina, hasta el proyecto SpaceX que va a llevar el hombre a Marte, desde la Internet de las cosas hasta la inteligencia artificial, desde dispositivos integrados hasta la nube y desde Google hasta Microsoft. Ahí copié un tweet de Elon Musk, que es el CEO, el presidente de SpaceX, Tesla Motors, aquella otra compañía que trabaja con energías alternativas, que no me acuerdo el nombre ahora. Hay una otra que trabaja con lanzafuegos, no sé el nombre. Pero aquí Elon Musk le contesta a una persona que le preguntó por el Twitter cerca del upgrade del sistema operacional de SpaceX. Él le contestó: el update de Linux kernel fue más difícil que nosotros lo anticipamos. Una mejoría gigantesca, pero eso significa que el sistema operacional tiene mucho más sobrecarga que nosotros teníamos anticipado, y así tenemos que trabajar para la cuestión de frame rate para las pantallas de SpaceX. Entonces así mira, si el CEO de SpaceX está preocupado con el sistema operativo que ocurre en sus naves espaciales, es un señal que tú también debes te preocupar con esa cuestión de aprender a software libre y tecnologías abiertas. Hablando un poco más de LPI, muchas de las personas piensan que LPI es una empresa para la certificación profesional. Nosotros de LPI, en la verdad, nosotros somos muy orgullosos de ese reconocimiento. Para nosotros es muy importante sernos reconocidos por eso. Esa, por supuesto, no es la misión de LPI. LPI promueve el uso de tecnologías libres y abiertas para elevar a las personas que trabajan con ellas. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, fundada en Canadá en 1999. Nuestros socios regionales son los que ofrecen asistencia local en todo el mundo. Y nosotros somos independientes de los proveedores y distribuciones de Linux. Aunque nosotros cuando empezamos en 99 teníamos la dependencia de donaciones de empresas y después de tenermos una taja que nuestros socios pagaban para asociarse al LPI, afortunadamente hace cerca de 5 años que no tenemos más la necesidad de donaciones y también no cobramos más de nuestros partners para para que se asocien a nosotros. Lo que tenemos sí es un compromiso para que adquieran un cierto número de certificaciones para que eso justamente garantice a nuestra sobrevivencia. Bueno, les había dicho en principio que mi español es inventado.
claro, por supuesto, comparando con lo que teníamos en el pasado, que además de los socios tener que pagar la tasa para cambiarse en socio y además comprar las certificaciones para los socios, se tornó mucho más interesante hoy hacer una pareja con LPI. Y eso incluso hecho con que aumentase el número de partners en todo el mundo, el número de personas interesadas en nuestra certificación y también una buena presión para que nosotros los logren con más contenidos educativos cerca de nuestras certificaciones. Pero esto es tema para otras charlas. Aquí tienes el esencial de una carrera de certificaciones con LPI. Y mira, si tú miras a nuestro sitio donde tienes los tópicos de certificaciones, que es wiki.lpi.org, allí ya vas a tener toda una descripción de cosas que debes aprender para avanzar en tu carrera tecnológica. Entonces, de cierta forma, es un trabajo muy similar a que lo ha hecho John Washington, que escribió las cosas necesarias para tener un empleo específico en Google y logró tenerlo en Amazon. Si miras a lo que vas a aprender en los tópicos de LPI, en la verdad estás también te preparando para el mercado de trabajo de una manera efectiva y secuencial. Entonces no necesita, por ejemplo, saber absolutamente todo para empezar tu primer trabajo en el mundo mágico de la informática. Pero claro, si empiezas con una certificación Essentials, te vas a mostrar a tu futuro empleador, a la empresa en que vas a trabajar, que estás comprometido con la aprendizaje en probar, además que a los otros, a probar a ti mismo, a tú mismo, que realmente sabes los contenidos que están en los tópicos porque has pasado en una prueba de certificación. Entonces en LPI empieza con las pruebas Essentials. Hoy ya tenemos la Linux Essentials, pero muy en breve vamos a tener la IoT Essentials, Security Essentials y Web Essentials. Una cosa que es importante decir es que LPI no saca de la cabeza de una persona o de un ejecutivo de LPI cuál es la certificación que vamos a hacer. No. En verdad, normalmente la sugerencia viene de la comunidad y así el IPI valida esa sugerencia con una comunidad muy grande. Empezamos una discusión para ver la posibilidad, la viabilidad de la certificación y solo al final creamos los tópicos, empezamos a crear los tópicos para que entonces después de esos tópicos vamos a tener los especialistas que van a crear las cuestiones. En el caso de Linux Essentials, las empresas sentían que había un problema porque cuando contrataban un profesional LPIC nivel 1, otras empresas muy rápidamente lo sacaban. Entonces le gustaría tener un profesional con un poco menos de conocimiento, pero aún un conocimiento básico de cómo automatizar tareas, conocer las cuestiones básicas de seguridad y todo más, y también un poco de la cuestión de las licencias, para que empiece a trabajar la empresa y ahí después la empresa pueda hacer un plan de aprimoramiento junto con ese profesional y con la gestión de personas de la empresa. Eso fue una cosa que nosotros tuvimos un suceso tan grande con eso, que eso generó un tipo de sociedad con LPI que es el Hiring Partner, la empresa que utiliza recursos de LPI para hacer mejor contrataciones y también para mejor gestionar las personas que tienen trabajando bajo de la empresa a través de un plan continuado de capacitación. Bueno, adelante tenemos nuestra línea que llamamos de Linux Professional, la más clásica, con la certificación más popular, que es el LPIC nivel 1, el administrador de sistemas, Linux. Después el LPIC 2, que es, llamamos el ingeniero Linux, pero piensa, es tu máquina Linux ahora conectada en red, responsable por una serie de servicios a muchas personas y además tendrás que ayudar a tu empresa a hacer cosas como planeamiento de capacidad, inversiones y todo más. Después tenemos las certificaciones de nivel 3. Tenemos 3, seguridad, ambientes mixtos y virtualización y alta disponibilidad.
E imagina que essas três certificações são extremamente importantes hoje para os temas de cloud computing, onde vai ter que ter muito cuidado com as três coisas, com a segurança, com o fato que vas a trabalhar com ambientes mistos e também promover a disponibilização total. Imagina, por exemplo, se os servidores de Uber se quedam. Ou imagina agora, nessa situação de coronavírus, se um servidor de um hospital se queda. Realmente a alta disponibilidade é uma coisa hoje extremamente essencial. Depois temos as certificações em la linha que chamamos Open Technology, tecnologias abertas. E já temos disponível a certificação DevOps, isto também a comunidade nos pediu, porque reconheciam que a comunidade DevOps havia muito treinamento para a questão de soft skills, os métodos ágiles e tudo mais, todos muito buenos. Pero faltava a la comunidade um treinamento, uma capacitação em ferramentas para manter um ambiente DevOps, um ambiente de integração contínua e assim por adelante. Assim, então, criamos essa certificação em ferramentas DevOps, que está crescendo muito também. Estamos já hicimos um contrato com a comunidade BSD, Berkeley Software Distribution, para também que LPI tome conta de suas certificações de OpenBSD, FreeBSD e NetBSD e tudo mais. E a mais recente certificação em Open Technology é a de BOSS, Business of Open Source. Además, agora que, começou com cada vez mais coisas nas nuvens, cada vez mais coisas disponibilizadas em dispositivos móveis, dispositivos integrados, os wearable devices, a internet das coisas, todos utilizando tecnologias abertas e livres. Então, como funciona essa questão de contratação de serviços, como utilizar apropriadamente as licenças quando desenvolves tu solução. Então, isso é o que a certificação BOSS vai a cobrir. Um pouco de los números de LPI, a medida que nós falamos, esses números crescem. Então, hoje, há cerca de 180,000 profissionais que estão certificados por LPI e um total de quase 700,000 exames. Então, miren, os exames de LPI não são fáceis e justamente por isso que são muito reconhecidos no mercado tecnológico de uma maneira geral, mas em especial de tecnologias livres e abertas. É muito comum que uma pessoa vá reprovar quando vai tentar fazer por primeira vez uma certificação LPI. E por isso, eu particularmente recomendo que hagan primeiro a certificação, se não têm nenhuma certificação de tecnologia, que empecem por la certificação LPI Linux Essentials, además que tengan el conocimiento de la LPIC nivel 1. Lo que las propias personas que se certifican me dicen es que después que hacen la certificación Linux Essentials, por alguna razón, yo creo que por la cuestión de perder el miedo, por adquirir la tranquilidad para hacer una prueba de certificación, pero la verdad es que después de la Linux Essentials, la certificación LPIC 1 se cambia más fácil. Y en términos de inversiones hace sentido hacerlo, porque la certificación Linux Essentials es más barata que una prueba para la certificación LPIC nivel 1. Entonces es mucho mejor que se vas a ser reprobado en tu primera certificación, que sea en Linux Essentials, que eso te ayude a conocer más la prueba, el proceso de certificación de LPI, do que hagas una inversión mayor en el PIC nivel 1. La verdad, estás haciendo como si fuera un seguro al hacer la prueba de certificación LPI nivel 1. Un seguro que te va a te dar más tranquilidad para seguir adelante con tus certificaciones. Mucha gente me pregunta siempre que voy a hablar en un evento y yo tendré que aprender, que saber programar. La respuesta simple es sí. La verdad es que
y especialmente ahora estamos viendo que después de esta pandemia el mundo se va a cambiar, ya está se cambiando. Ahora ese cambio se va a dar de una manera más rápida. Más personas van a trabajar de sus casas, más personas van a tener que, más personas ahora están accediendo a más recursos tecnológicos y eso necesita en la base personas que van a cuidar de la creación de productos, de la administración de la infraestructura de esos productos. Entonces la verdad es que mismo las personas que tengan un empleo hoy es que procuren aprender a programar. Hay muchas oportunidades para eso. Yo les confieso, por ejemplo, que yo mismo, yo soy un programador terrible. Conozco a programadores maravillosos por todo el mundo y yo no soy uno de ellos. Yo tengo una cosa, una calidad todavía. Yo soy muy bueno en mirar el código de otras personas y entender las posibilidades de hacerlo mejor y hacer sugerencias para la mejoría. Y eso fue una cosa que a lo largo de mi carrera también me llevó a trabajar con la gestión de personas, a aplicar métodos como Extreme Programming, Scrum y otros más, que todos están muy cercanos de la comunidad DevOps. Otra cosa también es que hay una otra charla donde hablo de eso. En el principio en el principio de la computación, nosotros todos éramos DevOps. Pero no voy a hablar más de eso porque vamos a tener otras oportunidades. Pero aquí les colo una diapositiva de Disney, de un proyecto interno para cambiar las personas en programadores. Y claro, muchos no van a avanzar a la capacidad de ser un excelente programador, pero la verdad es que la programación va a ser parte de la vida de casi todo el mundo en los años que vienen. Entonces, de una forma u otra, debes aprender a programar porque la programación va a ser parte de tu vida. Hay un pequeño roteiro para aprender a programar. Ese es un roteiro que, además que yo he hablado con otras personas, piensen, yo estoy en el mercado de informática hace más de 40 años. Entonces, claro que muchas de esas conclusiones llegué con el auxilio de otras personas, pero también de una práctica en el mercado que es muy mía. La verdad es que el conocimiento de la tecnología es cumulativo, no se va a desperdiciar. Su base matemática y todo lo que sabe, no se va a desperdiciar. La lógica es la base de toda la programación y hay muchos tutoriales en la web acerca de eso. Hay personas que contesten hoy si hay la necesidad de hacer la programación en papel, trabajar la cuestión del pensamiento computacional sin acercarse de un computador muy temprano. Yo no tengo una idea totalmente formada respecto de eso, pero yo creo que es importante sí aprender la lógica, aprender los algoritmos, entender cómo ya sabes de eso en tu vida real cuando empiezas a aprender lógica de una manera formal para después te acercar a un computador. Yo creo que si nosotros aprendemos la lógica y el pensamiento computacional, nosotros siempre seremos capaces de pensar adelante del computador, que a final de cuentas es una máquina que só funciona porque nosotros somos capaces de la programar, programar, la computadora. Lo que aprenda en un lenguaje de programación lo usará acumulativamente en cualquier otra. Es posible resolver cualquier problema con cualquier lenguaje. No te rindas porque comenzó a ponerse difícil, porque al hacerlo te rendirás cuando las cosas se pongan difíciles en cualquier lenguaje. A mí me gusta mucho un dicho boliviano, que se rinda su abuela, carajo. Así debemos ser nosotros perante los lenguajes de programación. Si ya hay comenzado a trabajar con un lenguaje moderno, manténgalo. Con un lenguaje moderno, manténgalo. Si aún no ha comenzado con ninguna, te recomiendo elegir a Bash o a Python.
A Bash porque te va a ayudar muy temprano a empezar a automatizar tus tareas con el ambiente Linux, el ambiente DevOps. Y a Python porque hoy es la lenguaje en que más está relacionada con los avances modernos de la ciencia de datos, la inteligencia artificial e incluso también la Internet de las cosas y mucha cosa para el desarrollo web también. Empiece a beneficiarse de un IDE, un Integrated Development Environment, ambiente integrado de desarrollo. Y si no hay comenzado con ninguno, elija el Jupyter Network. También vas a tener los enlaces en la descripción. Y busque en GitHub un proyecto que le guste, en el lenguaje que tú elijas. Un proyecto que te guste en la lenguaje que tú elijas. Aquí apenas uns enlaces a más para que conozcas el estado actual del desarrollo de proyectos en software libre y de código abierto. Mire a esos dos enlaces, lea un poquito más para entender mejor cómo está ese mercado hoy. Y este es el final de esta charla de hoy. Les pido que escriban las preguntas aquí y que también nos hagan sugerencias de cómo debemos seguir adelante con esos videos. Si les gustaría tener una live para trabajarmos en línea con la cuestión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias nuevamente a mi amigo Hernán por estarme ayudando con mi español, que ya está un poquito menos inventado en esta altura. Gracias a todos. Saludos desde nosotros de LPI.